Buenas tardes. A través de este ejercicio vamos a explicar cómo se elaboraría un presupuesto de tesorería completo. En el ejercicio, la empresa Papelillos de Colores se va a constituir con el objeto de compra-venta de artículos de fiesta, y para ello los 4 promotores de la sociedad aportarán 10.000 euros cada uno, y lo que quieren saber es si van a necesitar una financiación adicional. Las estimaciones que se han realizado de los gastos necesarios para el primer año de vida de la empresa son las que aparecen en el enunciado. Primero han determinado las necesidades de activo no corriente que aparecen aquí, los gastos de acondicionamiento del local, los gastos de constitución, las estimaciones de compras de mercadería, teniendo en cuenta la política de pago de los proveedores que hemos elegido. El proveedor de disfraces no va a pedir un pago al contado, va a establecer un pago al contado, mientras que el de complemento un aplazamiento del 50% 30 días. Y las ventas estimadas que vamos a tener durante también ese primer año. El resto de gastos, los suministros aparecen en el enunciado. A lo largo de la solución del ejercicio lo vamos a ir viendo las cantidades, el seguro, el alquiler de local, las tasas de alcantarillado y basura, publicidad, gastos de personal. Todo esto lo vamos a ir poniendo poco a poco en el presupuesto de tesorería en el apartado de cobro o pagos correspondientes. Empezamos con las ventas para completar el apartado de cobro. Dado que nosotros vamos a vender a un cliente, directamente al cliente, las ventas van a ser al contado, no va a existir posibilidad de aplazamiento de la venta, con lo cual coincidirán en este caso las ventas con los cobros. El importe de las ventas de enero, 10.000 euros en total, son los cobros por ventas de enero, a lo cual le tenemos que aplicar el IVA, el 21%, y nos dará el total de cobros. De esa manera, cada mes, en febrero, el total de ventas son 24.000 y 24.000 ese importe de cobros por venta. Le calculamos su IVA y nos dará el total de cobros con el IVA incluido. Pasamos ya al apartado de los pagos, y lo primero que tenemos que poner en el apartado de los pagos es el pago inicial que hemos de realizar en compra de activo no corriente, que los tenemos aquí desglosados, los gastos de acondicionamiento de local y los gastos de constitución. Los recogemos como inversión en activo fijo 21.000 y gastos iniciales 23.000. Eso se paga en el primer mes. En cuanto a compra de mercadería, aquí sí vamos a tener que hacer un cálculo intermedio, porque igual que las ventas coincidían las ventas con los cobros de venta, aquí no van a coincidir las compras con los pagos de compra, dado que el proveedor de disfraces sí no exige el pago al contado, pero el de complemento nos permite un aplazamiento, con lo cual vamos a tener que ir mes a mes calculando cómo se paga esas compras. En enero, por ejemplo, los 500 euros de compra de disfraces se pagan al contado en enero, pero los 3.000 euros de compra de complementos se pagan 1.500 en enero y 1.500 en febrero. Con lo cual, mientras que las compras de enero ascienden a 3.500, los pagos por compra de enero suman 2.000 euros. Una vez que hayamos hecho todos los cálculos de cada mes, lo pasamos al presupuesto de tesorería en la línea de compras de mercadería, y cada mes con el importe correspondiente. Seguimos a continuación consignando los demás gastos en su mes correspondiente. Los suministros, tenemos la luz con una cuota de conexión de 120 euros que se pagará en efectivo al contratar, y luego un pago bimensual estimando un gasto medio mensual de 90 euros. Por tanto, la luz en enero vamos a poner 120 euros por la cuota de instalación, y luego cada 2 meses pondremos, enero y febrero se pagará en marzo, pondremos 180 euros, ya que estimamos un gasto mensual de 90 euros, pero se paga en marzo. Marzo y abril se pagará en mayo, y así correspondiente. Y así seguimos. El agua le pasa lo mismo. El agua tiene una cuota de enganche de 140 más la fianza de 35, o sea, de 175, mientras que el pago mensual estimado es de 70 euros. Enero lo normal es que se pague
en febrero, una vez vencido el mes. Y así lo vamos poniendo con todos los demás gastos, el teléfono de internet, la alarma, etcétera. Por ejemplo, el teléfono de internet, los 50 euros de cuota de instalación, nos dice que se abonará junto a la primera factura. Por tanto, la primera factura de teléfono de internet ascenderá a 100 euros, mientras que el resto pues ya será de 50, que es el importe que hemos contratado. El seguro contratado, seguimos poniendo los gastos. El seguro contratado de pago semestral anticipado de 200 euros, pues el seguro de comercio pondremos 200 euros en enero, pago semestral anticipado, y el otro lo pondremos en julio, para el segundo semestre. El alquiler del local, tenemos que realizar un pago anticipado de 1.200 euros al mes. El primer mes además se va a abonar una fianza igual a una mensualidad. Pues entonces en el alquiler el primer mes será de 2.400 y los demás meses ya ascenderá a 1.200. A final de cada trimestre natural nos van a cobrar tasas de alcantarilla de basura por valor de 40 euros. Pues lo vamos poniendo al final de cada trimestre natural, por tanto fijaros que se pone dentro del trimestre natural, en el febrero, en marzo, ¿vale? Dentro del trimestre natural. Y la publicidad, pues aparece en los meses en los que vamos a cometer una publicidad para la empresa y cuando ahora tenemos que hacer los distintos pagos. En cuanto a los gastos de personal, pues el enunciado nos da los datos del sueldo bruto, el porcentaje de retención y el valor de la cuota obrera y patronal. Nosotros en el presupuesto de tesorería hemos de poner el sueldo líquido. El sueldo líquido es quitando ese sueldo bruto, la cuota obrera y la retención correspondiente de IRPF. Vamos a calcular por un lado el mes sin extra y el mes con extra. En el caso del mes sin extra, el sueldo líquido será los 1.200 menos 65, que es la cuota obrera, menos la retención. Y para el cálculo de la retención, pues le aplicamos el 19% al importe del sueldo bruto. Con lo cual nos queda un total de 907 euros. Y en el mes con extra vamos a proceder de la misma manera, pero partimos de un sueldo bruto de 2.400, teniendo en cuenta la extra. El importe de la cuota obrera sigue siendo igual y en este caso la retención es mayor porque es el 19% de 2.400. De modo que en el apartado de sueldo vamos a ir poniendo los distintos importes líquidos de los sueldos. Fijaros que el mes de junio y de diciembre pues son diferentes porque tiene la extra. Las retenciones, Hacienda Pública acreedor por retenciones, las vamos a pagar trimestralmente, con lo que enero, febrero y marzo se pagará en abril el importe de 648, que son 3 retenciones de meses ordinarios. Mientras que abril, mayo y junio se va a pagar en julio. Y aquí asciende la cantidad porque vamos a pagar 2 meses ordinarios, abril y mayo, y junio es un mes con paga extra. Por tanto, sumaremos 228 más 228 más 456. Y en cuanto a la seguridad social, pues va a ser siempre la misma, la suma de la cuota obrera y la cuota patronal, pero al ser una empresa nueva, el primer pago se realiza en febrero. La liquidación del IVA. Bueno, vamos a ver. El IVA cobrado va a coincidir con el IVA repercutido cuando el cobro es al contado. Pero en cuanto haya un aplazamiento en el cobro, ya no van a coincidir estos dos conceptos. El IVA cobrado es el que vamos a poner en el presupuesto de tesorería, mientras que el IVA repercutido es el que vamos a utilizar para realizar la liquidación del IVA. ¿Qué quiere decir que es el que ponemos en el presupuesto de tesorería? En los cobros nosotros hablábamos que teníamos 10.000 euros de cobros por venta y a eso le aplicábamos el IVA repercutido, el 21%. Ese es el IVA cobrado, porque en este caso las ventas son todas al contado. Pero en el presupuesto de tesorería vamos a poner el IVA repercutido. También en este caso, como son al contado, coincidirán. Por eso, a la hora de calcular el IVA repercutido de enero, va a ser pues el 21% del total de ventas de enero, que coincide con el cobro de ventas. O sea, las ventas de enero y las ventas cobradas en enero son iguales, por tanto el IVA
cobrado es igual al IVA repercutido. Entonces vamos calculando los distintos IVA. En el primer trimestre de enero sería el 21% de 10.000, en febrero el 21% de 24.000, en marzo el 21% de 3.000 y así todos los meses. Nos da un total por trimestre de IVA repercutido. ¿Qué pasa con el IVA soportado? Pues en este caso sí va a haber un problema, porque en este caso sí hay aplazamiento, con lo cual va a diferir el IVA pagado del soportado. Pero difiere en las compras, en realidad, en las compras de mercaderías, porque todo lo demás, aquí he hecho un ejemplo para enero, todo lo demás coincide en el sentido de que, por ejemplo, la inversión en activo 21.000, pues estimamos que se paga toda en enero, la factura de enero, y se paga íntegra en enero. Los gastos iniciales pagados en enero coinciden con los gastos iniciales de IVA soportado. Es decir, ahora, las compras, la factura de compras de enero asciende a 3.500, mientras que el importe pagado en enero es de 2.000. Eso lo habíamos visto, esa diferencia, cuando calculábamos más atrás las compras pagadas en enero. Habíamos visto que el importe de las compras, de la factura de compra era 3.500, mientras que las compras pagadas era 2.000. Por tanto, el IVA de estas compras pagadas es lo que se pondría en el presupuesto de tesorería, mientras que para liquidación del IVA tomamos el IVA de las compras facturadas. Por tanto, realmente nosotros vamos a tener en cuenta las compras de mercadería, no los pagos por compras, sino el importe de compra en mercadería independientemente del criterio de aplazamiento de proveedor, más los gastos sujetos a IVA de cada mes. Y eso nos dará un IVA soportado que va a ser diferente al que aparece en el presupuesto de tesorería. Una vez que tenemos calculado el IVA repercutido con su total por trimestre y el IVA soportado con su importe total por trimestre, la liquidación será la diferencia entre IVA repercutido menos IVA soportado. En este caso es negativa a favor de la empresa. Por tanto, no sale a pagar sino a compensar. O sea, sale a compensar y no es que nos devuelvan, sino que se queda a compensar en el trimestre siguiente. En el segundo trimestre hacemos lo mismo, aquí ya sí saldría a pagar el IVA, pero como tenemos cantidades a compensar, pues se compensa y aún tenemos un saldo a nuestro favor. Fijaros que todos los trimestres salen negativos, menos ya el último, el cuarto trimestre, que ya se ha cancelado ese importe a nuestro favor y ya sale a pagar a Hacienda Pública 1.826,65 por IVA. Pero eso ya se hará en enero. Es por eso que la liquidación del IVA no se pone nada, porque salen todos los importes negativos. Y el último que sale positivo y que habría que pagar, se pagaría en enero y no aparece en el presupuesto de tesorería. De tal modo que ya tenemos todos los cobros realizados, todos los pagos también, ¿de acuerdo? Fijaros, este IVA soportado de 11.125 es el IVA sobre las cantidades cobradas en enero, que es diferente al que hemos utilizado para la liquidación de IVA. Va a salir diferente. Aquí sale 11.125, mientras que la liquidación sale 11.440. La diferencia viene por las compras. Bueno, ya tenemos todos los cobros, el total de cobros, el total de pagos, calculamos la diferencia y nos salen los saldos netos de cada mes. Y después de esto partimos del saldo inicial de enero y vemos que nos faltan 14.300 saldo negativo, con lo cual habría que pedir un préstamo de esa cantidad. Se supone unos gastos de apertura, una comisión de apertura de un 1%, un interés del 8% de pago mensual. Pues calculamos los gastos de apertura y el importe mensual y poniendo estas variaciones vemos que ya se arregla la situación del presupuesto de tesorería, incluso hay un superávit bastante importante en los meses posteriores, ¿vale? Pidiendo un préstamo de 15.000 euros adicional al importe que tenían los socios para empezar el negocio. Bueno, pues hemos terminado. Un saludo.